Hoy va a ser una tarde bonita que hemos dividido como en dos partes. La primera parte va a ser una bienvenida institucional, que hoy tenemos la suerte de tener a Coral aquí, que es la vicedecana de Ordenación Académica. Luego va a darnos también la bienvenida Pedro, que viene... Ay, Víctor, perdón. Que viene... Las dos cosas. Víctor, perdón. Del Servicio de Orientación Universitaria. Después vamos a abrir vamos a poner la página web del máster y las dos coordinadoras de las dos universidades, junto con parte del profesorado, pues vamos a explicar un poquito a grandes rasgos en qué consiste el máster y a responder sobre todo dudas que podáis tener. Haremos un pequeño descanso para ir al baño rapidísimo y después volveremos con la conferencia inaugural. Y después habrá una clausura y cierre del acto y un deseo de lo mejor para este curso, ¿vale? Entonces, sin más, para que no sea muy largo, le pasamos la palabra a Coral. Pues muchísimas gracias, Marta. No sé si me escucháis bien, ¿sí? Queridas y queridos estudiantes, me voy a dirigir a vosotros y a vosotras porque los profesores y las profesoras ya estamos más, ¿no?, cercanos a este tipo de actos, pero seguramente para vosotros y para vosotras pues es de los primeros, ¿no? Para mí la verdad es que es un verdadero placer daros la bienvenida, en nombre mío, por supuesto, pero también en nombre del decano, que era el primer invitado a este acto, pero que no está en Madrid y no ha podido acompañarnos, y yo vengo en su lugar. Y además estoy muy contenta por ello porque, bueno, yo sé que vais a pensar, esto lo debe decir en todos los actos, pero a mí me apetecía mucho venir a la inauguración del máster de arte terapia porque me he sentido muy cercana a este máster durante muchos años y no porque yo sepa de arte terapia, pero creo que es uno de los másteres más necesarios y creo que se hacen muy bien las cosas. Y es un máster muy complicado a nivel de logística por ser interuniversitario, por ofrecerse desde dos universidades. Aquí las coordinadoras hacen así como, sí, complicado sí que es. Y es algo que ellas sufren en primera persona, digo la complicación, no el máster en sí mismo. Y algunos de nosotros, los que llevamos la gestión, pues también, porque al final todo son cuestiones de la matrícula, pero se matriculó allí, pero ahora viene aquí, pero entonces ¿qué pasa? Pero, en fin, ¿no? Entonces, bueno, y eso ha hecho que yo conozca el máster de una forma, pues a lo mejor más cercana, porque me ha tocado estar más cerca de algunas cuestiones que han ido pasando, y entre otras también un cambio de plan, etcétera. Entonces, bueno, pues me alegra muchísimo que mi último año de vicedecana, mis últimos meses ya, haya tenido la oportunidad de venir a acercarme todavía más al máster de arte terapia. Bueno, hoy comienza para vosotros y para vosotras un viaje académico, pero también un viaje personal. Y yo estoy segura que este máster os va a transformar, es que estoy convencida. Va a ser transformador y va a ser enriquecedor. Habéis elegido una disciplina profundamente humana. Une la sensibilidad, la creatividad y el compromiso, y lo une sobre todo con el bienestar de los demás. Y yo creo que no digo nada nuevo si afirmo que en estos tiempos donde el cuidado emocional es mucho más necesario, yo creo que nunca, pues nos hacéis mucha falta, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que por eso os quiero también dar la enhorabuena, ¿no?, por haber elegido bien. Desde la facultad os vamos a acompañar con rigor, con cercanía, con respeto. Queremos que este sea un espacio seguro, que sea estimulante y que esté abierto al diálogo, donde podáis crecer como profesionales y como personas. Y cuando hablo de esta facultad, lo quiero hacer extensible a otra facultad, que es la facultad homóloga, pero en la Universidad Autónoma, porque obviamente estoy segura que la persona que estaría sentada en mi lugar, pero allí, diría cosas muy parecidas. Bueno, aquí y allí no solo se aprende teoría. Se comparten experiencias, se construyen vínculos y se cultiva muchísimo la empatía. Os animo a aprovechar cada oportunidad para preguntar, para explorar, para equivocaros incluso también, porque los que nos dedicamos a educación sabemos que cuando alguien se equivoca también detrás hay un verdadero aprendizaje. Y
sobre todo os animo a disfrutar del proceso, a disfrutar del máster que ahora empieza y os parece que el final está muy lejos y está súper cerca. Lamentablemente es así. Pasa muy rápido. Así que yo no me quiero entretener mucho más, simplemente daros de verdad y de todo corazón la bienvenida a todos y a todas. Esta es vuestra casa en los próximos 2 años, esta y la autónoma, en función de lo que vayáis yendo, o sea, lo que os hayáis matriculado, pero en cualquier caso las dos son vuestra casa. Muchas gracias por elegirnos. Yo estoy segura que el claustro de profesores y las coordinadoras se va a esforzar para estar a la altura de vuestras expectativas. Estoy segura. Muchas gracias. Muchas gracias, Coral. Muchas gracias, Marta. Bueno, para un poco esa confusión que ha tenido Marta antes con el nombre, es normal porque somos nuevos el equipo del SOUS. Estoy junto con Irene, la vicedecana de estudiantes, la directora del Servicio de Orientación Universitaria, y yo como coordinadores del Servicio de Orientación Universitaria, los que nos estrenamos este nuevo curso para seguir la andadura del SOU, que no es poca, y que queremos transmitiros a vosotras toda la información, ¿no? O por lo menos hoy un pequeño detalle para que sepáis que estamos ahí, que podéis contar con nosotras. En ese sentido, también nos hace mucha ilusión estas bienvenidas. ¿Por qué? Porque bueno, también es mi primera experiencia que estoy en tantas bienvenidas, conociendo a tantos y a tantas estudiantes, que me está fascinando, la verdad. Yo esto le estoy cogiendo mucho gustillo, porque parece mentira, pero después de cada bienvenida recibimos algún correo de las estudiantes, pues preguntando alguna de las cuestiones o planteando alguna cuestión que decimos, uy, qué buena idea, y las vamos recogiendo, y todo lo que podamos, pues todo nos ayuda. Así que os lo agradecemos muchísimo, ¿no? Y sobre todo las coordinaciones que nos hayan dejado pues tener este espacio con todas vosotras. Pues voy a ir avanzando, y en primer lugar prometo ser breve, corto, y hacer mención que hace el SOU, el Servicio de Orientación Universitaria. Pues es un servicio que ofrecemos información, orientación, asesoramiento, recursos materiales que sean útiles para vosotras, sobre todo con un objetivo que pueda beneficiar, potenciar vuestro desarrollo académico, profesional y sobre todo personal. Y ahí es donde viene esta parte que os quiero como resaltar mucho más. Aquí estamos en un espacio de formación académica, pero también es un espacio de crecimiento personal. Y el SOU queremos acompañaros en todo ese proceso de crecimiento personal. Aquí tenemos un dilema. Claro, nosotros somos orientación, trabajamos en atención a la diversidad, educación inclusiva, y tenemos ideas, pero a lo mejor no somos tan artísticos y artísticas como vosotras. Entonces aquí os he hecho un cable. Es decir, por favor, si tenéis ganas de hacer cosas, si tenéis propuestas, si queréis participar, acercaros al SOU, porque vuestro perfil es muy necesario, es clave para poder trabajar y poder atender a todas las personas. Así que nada, esto es un aspecto que no quería que se me pasase por lo alto antes de terminar otros aspectos que os quiero indicar. Por otro lado, quería comentaros pues, que ofrecemos cursos durante el año, y aquí suelo resaltar un curso para las estudiantes de máster, que es el curso de redacción del CFM. A vosotros todavía nos va a tocar, os tocará en segundo curso, tengo entendido, pero os recomiendo a que os vayáis empapando de que, oye, existe en el SOU este primer año un curso de redacción que lo hacen las compañeras de didáctica de la lengua, y es muy recomendable. ¿Por qué? Porque os ayuda a enfrentaros, a romper el hielo de empezar a escribir. Que eso es a veces lo que más cuesta. Luego ya cuando empezamos a ver un documento, otro, pues ya sale solo. Pero ese primer bloqueo viene fenomenal. Y además mucha gente lo utiliza para aprovechar a redactar sus marcos teóricos. Porque dura como un mes, como varios días alrededor, es durante el mes de febrero, y empiezan a redactando, y ya es como un adelanto que es muy positivo para vosotras. Y para los tutores, porque luego los tutores siempre, los tutoras estamos siempre detrás, oye, vamos, la fecha, acuérdate, ¿no? Y esos son aspectos también graves. Por otro lado, también comentaros un servicio en concreto, que es la bolsa de empleo que tenemos en el Servicio de Orientación Universitaria, que es para los estudiantes de la Facultad de Educación, que muchas veces vienen entidades, colegios, instituciones de diferentes tipos, que necesitan profesionales del ámbito de la intervención, del ámbito socioeducativo, y nosotros lo que hacemos somos de intermediarios. Viene la oferta
y aquel perfil que busca se lo trasladamos al estudiantado. Y ahí ya ellas deciden si echan el currículum o no echan el currículum, y el centro también decide si a quién llamar, a quién no llamar, etcétera, etcétera, ¿no? Es un aspecto que os animamos a que os apuntéis, está en la página web del show. Aún así, más adelante os facilitaremos el siguiente folleto a las coordinaciones para que podáis tener dicha información. Por otro lado, también queríamos destacar, y aprovechando lo que había comentado Marta, lo difícil que es la facultad, hay algunos trucos que ya conocemos las personas que estamos aquí, y se lo contamos siempre que ponemos a las nuevas personas, ¿no?, que entran en esta casa, que es cómo movernos por la facultad. Imaginaos que tenéis que ir a un aula, a un despacho de algún profesor y no sabéis cómo llegar, no encontráis a nadie del personal del centro que os pueda ayudar. Pues es muy fácil. Generalmente la facultad, cada espacio tiene una numeración de 4 dígitos. Esos dígitos nos están diciendo la ubicación del lugar. El primer dígito nos indica el piso donde está ese espacio. Por ejemplo, el 0 es la planta 0, aquí tenemos hasta 4 plantas, el 4 es la planta cuarta, 1, 2, 3. Luego nos vamos al siguiente dígito, el segundo. El segundo lo que nos indica es la posición del edificio en el que se encuentra. En esta facultad tenemos 4 pasillos, 4 alas, el ala 1, el ala 2, el ala 3 y el ala 4, pero también tenemos un espacio central, que es todo este espacio cuando habéis entrado, el escudo, toda esa información, que es el número 5, y luego está el otro edificio, que es el que comentaba Marta, que es el número 6. Cuando aparezca en segundo dígito el 6, es que es el otro edificio, y ahí ya nos ubicamos en la posición. Y luego ya viene el tercero y el cuarto dígito, que lo que nos muestra es el aula, la posición donde nos encontramos, ¿no? Esto es un aspecto, pues 1525, pues sabemos que está en la planta 1, en la parte central del edificio central y en la puerta 25 del aula. Y con eso no nos solemos perder, ¿no? Son aspectos que están ahí presentes, que a veces vienen muy bien de ayuda al inicio. Por otro lado, tampoco para no extenderme, porque veis que hay mucha información, es comentar la tarjeta universitaria. Es clave que podáis hacer vuestra tarjeta universitaria. Ahora hay muchos puntos de emisión, pero también un aspecto importante y positivo que estos últimos años la TUI, la tarjeta universitaria, es digital también. Por tanto, es todavía más fácil poderla obtener, que hay a veces que lo dejamos al final y no vemos lo importante que es. Aparte de descuentos que podamos tener en cines, en diferentes actividades, también es importante, pues, si venís en coche a la facultad, el parking. Es un aspecto fundamental. Y hay un enlace que en el folleto lo tenéis presente, pero que está también en la web de la universidad, que al acceder, teniendo la tarjeta TUI, os va a permitir poder tener acceso al parking de estudiantes que está detrás de la facultad. Y así no tenéis problema, porque aquí nos rodea zona azul, zona verde, y así evitamos que, pues, una mala noticia, ¿no?, dentro del proceso. Y bueno, con esto más o menos quería como comentar un aspecto de que estamos ahí presentes, el show, tenemos otras actividades, otras acciones, otros cursos, otras jornadas que organizamos y participamos conjuntamente, y que comentaros que tenéis las puertas abiertas, que estamos a vuestra disposición, cualquier idea, necesidad, veniros a vernos al despacho 106 o escribirnos al correo show@edu.ucm.es, que estaremos encantadas de daros respuesta. Y nada, muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Víctor. Bueno, me despido, Sí. que me tengo que ir a otro lugar, pero nada, que eso no quiere decir que estoy disponible. Si me veis por cualquier lugar, no tengáis reparo de pararme ni cualquier cosa, ¿vale? Nada, gracias. Gracias a ti, Marta. a ti. Hasta luego. Pues vamos nosotras, lo único que nos pasa es tú lo que tú quieras, si quieres. Yo bailar un poquito me desaparezco así, luego vuelvo porque tengo que presentar a... ¿Qué quieres? El teclado. El teclado. Es que es todo Luego, de todas maneras, después del descanso le vengo a presentar a Clara. ¿Quieres? Lo que tú Pues es que quieras. estaba en tu lista, yo me la he Sí, apuntado. vale, pues sí. Que me he Pues preparado yo también. muy bien.
Bueno, ¿por qué no subís los profes de...? Dicen que no. Sí, Julio, por ejemplo, Ana, Noemí. Venga, me quito yo de aquí, que poneros vengan aquí. ellos que se sienten aquí. Porque vamos a presentarnos un poquito, vamos a presentar el máster, claro. Ay, no, eso. No, sí. 2. Puedes empezar, Julio. Venga, Ana, por favor, sentarse aquí. Sí, eso, que no sea yo la única. Obedecer. Me he salido desde Valencia. Claro, porque he puesto. Pues pueden, claro, pero todos os escaqueáis, intentáis ahí. A ver. Aquí. Bueno, mucha gente ya conoce esta página, ¿no? Pues es la que... es donde vamos a colgar pues todas las noticias, donde dice noticias recientes. Tenemos un Instagram que está un poco abandonado, vamos a ver si lo retomamos un poco porque lo llevaba yo y por diversos motivos de móvil no he podido. ¿Eh? ¿Qué haces tú? Sí, haz lo que tú quieras, sí, y así lo activas. Sí, Pilar dice que va a hacer un directo. Está bien. Bueno, en realidad, si veis los vídeos, que ha habido una persona que me ha hecho ilusión, porque me ha reconocido por un pasillo de los vídeos que hicimos. Eva y yo hemos grabado vídeos porque realmente es complicado aclararse, y no tanto la gente que es de aquí, que sabe cuándo inicia el curso escolar, que en estas latitudes del mundo inicia en septiembre y termina en junio, julio, pero eso no sucede así en el resto del mundo. Y en este máster tenemos la fortuna de tener personas que vienen de muchos otros lugares. Entonces, damos inicio ahora con una nueva generación y vais a estar 2 años consecutivos, pero todo el grupo, os hayáis matriculado donde os hayáis matriculado, vais a tener que estar el primer cuatrimestre aquí en la UCM físicamente, ¿vale? Es muy importante, como han dicho desde el show, que tengáis un correo UCM. Y no es fácil de hacer. Ya os advierto que fácil no es. Pero todos los años, todo el mundo al final lo ha conseguido. Y yo espero este año, una vez más, que lo consigamos. Cuanto antes se haga eso, antes vais a tener acceso a todo lo que el profesorado cuelga en el campus virtual. Entonces, estos primeros días, todo nuestro empeño va a ser en que consigáis ese vuestro nombre @ucm.es para que disfrutéis no solo del parking de la facultad, sino de la biblioteca, súper importante para consultar. La verdad es que es un privilegio la biblioteca que tenemos en la Facultad de Educación y que da acceso a todas las bibliotecas de la UCM, ¿vale? Incluso no tenéis que desplazaros, los libros los podéis solicitar y os los traen aquí. Tenéis acceso también con ese correo UCM a los campos de deporte. En esta facultad tenemos la piscina cubierta y os hayáis matriculado donde os hayáis matriculado, podéis acceder con ese correo UCM a todos los servicios deportivos. No sé qué más de la UCM. Bueno, si se os ocurre a alguien algo más, pero vamos, solo con esas cosas que he dicho, yo creo que además de, claro, de poder acceder al campus para ver qué es lo que cuelga el profesorado, y las clases dan inicio el próximo lunes ya en el horario habitual. Le voy a dejar hablar un poco a Eva también. Bueno, pues yo soy Eva, soy la coordinadora del máster en la UAM. Algunos de vosotros habéis estado en contacto conmigo y bueno, os he ido enviando estos vídeos. La verdad es que este año os habéis matriculado todos muy bien. O sea, que entiendo que habéis visto los vídeos y que han funcionado, así que genial. Y bueno, pues deciros lo mismo que digo todos los años, que estábamos deseando conoceros, porque
nosotras, ambas nos encargamos de baremar, de recibir todas las inscripciones, que han sido muchas. Entonces, de alguna manera, ya llevamos mucho tiempo imaginándoos, ¿no? Y pensando cómo seréis, el arte terapeuta que vais a hacer, ¿no? Con esa formación que ya tenéis y lo que os va a aportar el máster. Entonces, pues, este momento es como muy emocionante, porque es como, sabemos vuestros nombres, hemos visto vuestros currículos, pero no os conocemos, ¿no? Y hoy estáis aquí y es un día como, pues, muy emocionante y que da, la verdad, esa cosita, ¿no? De que dan los inicios y bueno, pues muchas gracias, ¿no? Sobre todo a todos los que habéis venido de tan lejos y a que habéis sacrificado tanto por estar aquí, que para nosotras es una responsabilidad muy grande saber todo lo que arriesgáis, la ilusión que ponéis y la confianza que ponéis en este máster. Así que os lo agradezco muchísimo y espero que vuestras expectativas se cumplan con creces y que este máster pues os cambie la vida. Yo creo que la va a cambiar, pero con la cambio para bien, para muy bien. Así que básicamente esto es lo que yo quería deciros. Ahora, sobre todo, atender a vuestras preguntas, que sé que hay muchas, explicaros un poquito la página, cómo es el cronograma del máster y todo esto, que es lo que vamos a ver ahora, que vamos a explicar Marta y yo así. Sí. A unísono, a dúo. Vale, Eva decía que en la UAM estáis bien matriculados, yo he de decir que en la UCM Lo he no. comprobado hoy. Pero porque en la UAM han hecho una cosa que aquí no se ha podido hacer, a ver si lo conseguimos, con Coral, Por favor, sí. que es que en la UAM no pueden matricular los dos cursos de una vez y en la Complutense sí. Entonces, ellos en su plataforma, cuando intentan matricular, por ejemplo, prácticas y TFM, el primer año no les deja. Y en cambio, nuestra universidad sí deja, y hay por lo menos 3 o 4 personas que se han equivocado y han matriculado todo primero y todo segundo ya. Entonces, no pasa nada, vamos a arreglar la matrícula y os vamos a devolver el dinero de ese segundo año para que el año que viene podáis matricular, que es cuando corresponde. Y a ver si conseguimos que nuestra uni bloquee eso, porque todos los años nos pasa lo mismo también, y también es debido a que hay gente de otros lugares que tampoco sabe cómo funciona, ¿no? Y bueno, pues eso pasa todos los años. Es que te vamos contando las cosas Poco a poco. poco a poco. Sí. Mira, Vale. pues esa es una cosa buena. Qué bien. Primero. Claro, Sí. porque es imposible Sí. cursar primero y segundo a la vez. Es imposible. Sí, sí, sí. Vale, fenomenal. ¿Qué más cosas? Es que hay, podemos decir... deciros también que hay personas de segundo aquí que han venido, que mil gracias a las que habéis venido de segundo. También por lo que ha dicho Víctor del show, vais a tener ese curso y vais a tener también más, que posgrado también hace, para que podáis hacer el TFM. Y bueno, tendremos la reunión, la coordinadora de Marian Alonso. Ay, Marian, que no te veía, perdón. Que tendremos la reunión de segundo el lunes. Pero bueno, que también si hay alguna pregunta aquí. Ahora, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis preguntar dudas? Queremos que esto sea dinámico y que no sea aburrido. Algo que os preocupe, que no sea lo del correo UCM, que es difícil de explicar. Matrícula espejo. Se llama matrícula espejo y os mandaré una manera de hacerlo. Voy a repetir la pregunta en el micrófono porque no tenemos micrófono de sala, ¿vale? Yo no sé si lo habéis dicho, como he llegado tarde. No pasa nada. ¿La clase dónde se impartiría? Vale. Mirar, pues así con estas preguntas, que es súper interesante, aprovecho porque si alguien no sabe dónde tiene que ir, como ha explicado el profe Víctor, en plan de estudios, si yo miro en asignaturas, aquí tenemos
primer curso y segundo, y no está. ¿Y dónde está? Busco la asignatura y... Ya, no. Pero teníamos unos cuadros en esta página que enseñan... No, pero yo creo que está en plan de estudio. En horarios, aquí. Para que lo veáis. Aquí están los horarios. Entonces, el lunes de 4 a 7 tenéis que ir al aula teórica 1602. Está en el edificio anexo, el primer número indica la planta y el segundo número indica que es el anexo, como os ha dicho Víctor, todo lo que está en el anexo es el 6 y es el aula 2. Subiendo la escalera, la segunda mano izquierda. Eso es los lunes. Dentro de un ratito vendrá la profesora Marian López Fernández Cao y la vais a poder conocer también. La clase del martes aprovechamos, bueno, no está, es la clase de enfoques y diseños de investigación en arteterapia. Esa es una clase especial que se da en este edificio. Veis que pone aula polivalente en la primera planta, en el ala 2, la clase 2. Y es un aula que tiene ordenadores. Entonces, esa clase va a ser ahí de 4 a 7. El miércoles hay que cambiar porque, eso es un fallo mío, pido disculpas, ya no la imparte el doctor Jorge Marugán, ni el doctor Pablo Herranz, que fueron los profes del año pasado. Este año tenemos la suerte de tener a Luana Bruno, que es la profesora que está a mi derecha por primer lugar, y va a ser vuestra profesora de psicología. Yo no sé, Luana, si quieres comentar algo, aprovechamos ya que estamos así improvisando. Bueno, decir que estoy tan emocionada como vosotras, e ilusionada de poder impartir esa asignatura en este máster que es maravilloso. Y nada, espero que el viaje que vamos ay, me ha venido un italiano intraprendere. Dilo, no pasa, Intraprendere, perdonad que yo soy italiana y de vez en cuando puedo meter la pata. El viaje que vamos a llevar a cabo juntas y juntos sea hermoso y cercano y que de verdad sea de exploración profunda y que todo el mundo salga transformado de alguna manera, estoy segura de ello. Y nada, nos vemos el miércoles en clase. Muchas gracias, Luana. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Después, vamos a ver. Aquí lo pone, la 1602. Estamos en el edificio anexo, primera planta, aula teórica. Sí, igual, primera planta, o sea, edificio 6 y el aula 2. Si, igual que ha dicho Víctor al principio, si alguien en el aula necesita un apoyo porque tenga algún tipo de dificultad, se puede solicitar, ¿vale? O sea, sí. Una cosa importante que me he olvidado decirles, justamente en cuanto a la guía docente, ya que soy una nueva profesora de nueva incorporación, habrá actualizaciones en la guía docente que os aparece ahora mismo. Estamos trabajando en ello y en breve veréis la nueva referencia, los nuevos contenidos, ¿vale? Porque efectivamente soy otra profesora y tengo otro enfoque, ¿vale? Y es importante que lo sepáis. Sí, o sea, un poquito de paciencia estos primeros días para que nos dé tiempo a actualizar. Y yo lo mismo, tengo que actualizar ahí la información. Eso es los miércoles. Los jueves tenemos a un profe veterano que además ha sido muchos años coordinador del máster, Julio Romero, que da la asignatura de creatividad y arte. Julio, ¿no quieres...? Pero aquí... Tú has estado aquí. Veterano en el máster. Yo no he dicho que fueras mayor. Tú has hecho gesto de mayor. Yo... Vale. Ponte el micro, porfi. Venga. Disculparme por lo que pueda decir mal o poco afortunado, porque como dice Marta, como he tenido que estar varios años de coordinador del máster,
mi estado mental no es óptimo. Pero bueno, fuera de eso me esfuerzo bastante. Entonces, la asignatura, ya sabéis, es creatividad y arte. Explicarlo aquí es un poco, diréis, es una tontería, porque tengo la suerte de que es la única asignatura, yo creo, del máster, del maravilloso máster, perdón, que no lo he dicho, que se entiende y que es breve, creatividad y arte. Ya está. Ya está. Entonces, sí, se llama así. Entonces, empezando por ahí, parece que todo es fácil. Es mentira. Es mentira. Desde el primer día se trata de revisar todo eso. Darle la vuelta, complejizarlo y pues pensando, conociendo cosas, a través de experiencias y sobre todo a través de algo, lo más importante de todo, que es lo que siempre me causa a mí una inquietud inicial grande. Lo más importante de todo es que todo el trabajo va a partir de lo que vosotras y vosotros aportéis. Yo también, pero bueno, como me conozco, yo creo que más o menos daré la talla. Pero, y vosotras y vosotros, estoy seguro que también. Pero siempre es una incógnita, ¿no? Como decía antes, no me acuerdo quién. Es una incógnita porque cada persona es diferente, cada grupo en todos estos años es diferente. Y la verdad, yo no que debería hablar más, la experiencia mía y nuestra, ¿no? En todos estos años es encantado con los grupos siempre. Surgen dificultades, claro, a veces cosas un poquito más complicadas, pero estamos hablando todo el tiempo de viaje, de aprendizaje, de transformación, y es que es verdad. Entonces me parece que esta asignatura os puede aportar la experiencia más importante que tengáis en la vida o en la historia de la humanidad, no lo sé. Ahí está. O igual puede ser un desastre, eso ya dependerá de todo, pero bueno, yo confío en que va a estar bien, que va a estar bien. Y confío en otra cosa, que siempre lo digo, en que las alumnas y alumnos que están aquí de segundo curso, que no sé si están, Sí. Es que no veo. Hay algunas. Ah, sí, sí, es que están ahí atrás. Que levanten la manita. Las alumnas y alumnos de segundo curso, aunque les preguntéis sobre la asignatura, qué vamos a hacer, están entrenadas para no responder ni siquiera con torturas. No van a responder, así que no lo hagáis. No os van a responder. Y eso es, pues lo iremos descubriendo sobre la marcha. Ya está. Encantado de estar aquí y de poneros caras a todas y a todos. Y bienvenidas a las que habéis venido de muy lejos, que seguro hay un montón. Y muchas gracias a la vicedecana Coral, que se esfuerza todos los años. Y déjame que te lo diga. Y ya está. Y ya está. ¿Me puedo quitar de este sitio? Te damos permiso. Vale. Por si no lo sabéis, cuando hacemos aquí las sesiones de TFM, de defensa del TFM, esta suele ser la silla y donde se pone la persona que defiende su TFM. Y ahí se pone el tribunal. Así ya vais haciendo toda la idea. Bueno. Muchas gracias, Julio. Al hilo de lo que decía Julio, es verdad, yo he baremado cerca de 200 solicitudes, solo en la Complutense. ¿Y tú, Eva? Por el estilo, 100 y pico, o sea, Sí. 160. Y hay 19 personas matriculadas en cada universidad este año. Y yo creo que de un 80% de fuera de nuestro país. Hay muchas nacionalidades. Hay Colombia. ¿Quién viene de Colombia? Mira, 1, 2, 3. Hay personas de Perú. Mira, 2 personas justo sentadas, que no sé si os conocéis, pero ya os vais a conocer. De Chile. Hay personas de Chile. Mira, 1, 2, 3, 4. Hay De México. México también. 1, 2, 3. Claro, de segundo también vale, por supuesto que sí. ¿De dónde más hay? Hay de Bélgica. ¿De Ecuador? Ecuador hay 2. Sí, hay una chica de segundo y otra de primero. Sí. De Puerto Rico creo que también hay alguien, pero no sé si ha venido hoy. Pero... ¿De España quién hay? ¿De España quién hay? Ah, también hay. Sí, también hay. De Italia también hay. ¿Dónde está? Pues hay. Ahí. ¿De Australia también hay? Ahí. Sí. Sí.
de Australia. Es la primera vez que tenemos a alguien de Australia. Muy bienvenida. Sí. ¿De dónde más? ¿De Brasil hay alguien este año? No me suena. República Dominicana sí me suena. Wow, sí. Ahí, muy bien. Y yo creo que ya, ¿no? Hemos dicho... ¿Hay alguna nacionalidad más? ¿Tú de por ahí? dónde? De Luxemburgo. Yo he dicho Bélgica, me he equivocado. Quería decir Luxemburgo. Eso es. Pues todas sois muy, muy bienvenidas. Que por eso decimos que es difícil, o sea, y también un privilegio como docentes tener estos grupos. De verdad os lo decimos de corazón. O sea, no es habitual. Y al principio decíamos, es el único título oficial que existe en nuestro país en lengua española y con unas personas pues como las que estáis aquí, pues bueno, Que muy, además venís muy también enriquecedor. de diferentes licenciaturas, de diferentes profesiones, Sí. que creo que eso todavía lo enriquece muchísimo más. Sí, eso también vamos a decir. Este Muchísimas. año hay un médico, te miro a ti pero no sé si eres tú. Sí, no. Pero hay un médico matriculado, que es el primer año que tenemos. Personas de psicología, ¿cuántas hay? Este año hay un montón. Mirar. Psiquiatra es médico también, sí. Gracias, Ana. Muy bien. De educación hay un montón también. Mirar. Sí. De Bellas Artes también. Este año es el primer año que de Bellas Artes hay mucha menos gente que de otras titulaciones. Más titulaciones que haya que no esté diciendo yo. Trabajo social había, sí. Educación social, te has metido en educación. Historia del arte. Psicopedagogía, mira, allí sois dos. Historia del arte, Arquitectura, a lo mejor también hay a veces. no, este año no. Bueno, Arqueología. arqueología. Sí, muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿A dónde tienen que ir los viernes? Los viernes, muy bien. Así volvemos aquí. Gracias, Ana. Los viernes, las profes somos Marian Alonso. ¿Te vienes un momentito? Vale, ¿me siento yo ahí? Sí, si quieres, o bueno, las de segundo cuatri. Ha sido más rápido. Sí. Marian Alonso y yo somos las profes de los viernes. El grupo se divide en dos, porque sois, ya hemos dicho, 38. Entonces, hacemos una clase conjunta, pero tenemos asignadas dos aulas, que lo vais a ver aquí. Dice, en el anexo son las dos, tenemos un aula de plástica, que es muy grande, ya la veréis, y luego la 0601, que es muy parecida y está al lado de las que vais a haber visto los días anteriores. Algo que se me olvide. Nuestra asignatura Eso. es como... Nuestra asignatura es como la asignatura más práctica de este cuatrimestre. Ahí vamos a practicar vamos a probar con nuestra persona lo que vamos a hacer luego fuera, en grupos o individualmente. O sea, es como la más práctica de este cuatri. Sí. Y Marian Alonso además es la coordinadora de prácticas del segundo año, con lo cual pues también es importante que las dos coordinadoras de la UCM tengamos el grupo completo y os conozcamos para luego, bueno, poder solucionar las dificultades que haya, ¿vale? ¿Qué más? ¿Es del segundo cuatri? Segundo cuatri. Venga, ya vamos, viene andiamo avanti. El tema de los dos módulos. Ah, sí, venga. Te dejo el marrón. El marrón de los dos módulos. Creo que hay una pregunta. Sí. Tengo un inquietud, ¿cómo queda en el cuadro? Dice grupo A, grupo B, ¿esto va en la clasificación en lo que nosotros elegimos, sea para cultura o para salud? No, Eso viene ahora. es muy buena pregunta. Grupo A y grupo B de la clase de los viernes
vamos a tener el mismo campus con todo el grupo en el mismo campus. Entonces, podemos dividir la clase cada día de una manera, no es importante, y es en el mismo horario, que antes no lo era. Entonces, no os preocupéis por eso, ¿vale? El primer módulo es el primer cuatrimestre, todo se cursa aquí, excepto las asignaturas complementarias. Las asignaturas complementarias son aquellas asignaturas que por titulación debéis cursar obligatoriamente. Las personas que vienen de psicología van a cursar la complementaria de fundamentos de la educación artística y la persona que viene de Bellas Artes va a cursar procesos de desarrollo, sí, una asignatura de psicología básica. En la UCM es aprendizaje y desarrollo o algo así. Creo que sí. Es muy parecida, pero tiene un nombre diferente. Es lo mismo, pero... Entonces, las personas que se han matriculado en la autónoma tienen que ir a la autónoma a hacerlas y las personas que se han matriculado en la Complu las harán aquí. Pregunta. Vale, esas asignaturas depende de los horarios que elijáis. O sea, no hay una sola asignatura de fundamentos. Entonces, hay personas que trabajan y no pueden, o sea, no todo el grupo va a hacer las asignaturas iguales en el mismo horario. Entonces, depende en qué horario elijas la asignatura, vas a tener que ir a un aula o a otra. ¿Vale? ¿Dónde puedo ver en qué aula? Se supone que en el campus, pero yo no te sé decir eso en la secretaría, es probable que te puedan orientar ahí. ¿Vale? El nombre es Fundamentos de la Educación Artística. A ver. Si quieres lo digo por aquí o lo... Vale, cuando ponéis el nombre de la asignatura en el campus, aquí tenéis, o sea, bajando, ¿veis? No, aquí en estos horarios no está, está en asignaturas. En la página web, en asignaturas, están los nombres específicos de las complementarias. Entonces ahí es verdad que si lo pones, te aparece el horario de todas. Y ahí se puede ver con cuál es compatible elegir una asignatura que no se os solape con el horario del máster. Vale. No sé si se me olvida algo, pasamos... otra pregunta. Las personas que han entrado por la Universidad Autónoma, ¿podemos acceder al campus de la Complutense? Sí, vais a poder acceder cuando tengáis el correo UCM. Yo os voy a mandar un tutorial para que hagáis lo que aquí se llama una matrícula espejo, para que podáis meteros como si fuerais estudiantes UCM y podáis acceder a toda la información y a todos los servicios de la universidad. Tenéis que hacerlo cuanto antes porque vais a empezar el máster aquí. O sea, aquí se da el módulo que es general, que es obligatorio, entonces cuanto antes tengáis ese acceso, pues podéis seguir las clases, ver los anuncios, los comentarios, las asignaturas, todo. O sea que Sí. dedicarle, en cuanto se envíe Marta las indicaciones, dedicarle un ratito, leerlo e intentar hacerlo. Si tenéis cualquier duda, avisarnos cuanto antes. Porque hay que Sí, hacerlo. y luego hay veces que nos hacen preguntas, pero yo no puedo acceder como ellas, entonces yo no tengo la respuesta. Bueno, que a veces es complicado, pero bueno, con el tutorial y a veces si una estudiante lo consigue, acompaña a las demás. En fin, ¿hay otra pregunta? Dime. Sí, es que yo, hice Bellas Artes aquí En la UCM. Sí, entonces tengo un correo de la UCM. No sé si con ese me vale o tendría que volver a hacerlo de... Pues yo creo que con ese te vale. Prueba, a ver, Sí. igual se queda ahí, igual todavía está activo, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí te vale. Siempre, yo creo que siempre se te queda para siempre. Sí, lo que tenemos que ver es incluirte como dentro de la matrícula del máster para que aparezca. Entonces, sí. ¿Otra pregunta por aquí? Para las asignaturas complementarias son solo para los que son licenciados en psicología y bellas artes. Para las asignaturas complementarias, las personas que las tienen que cursar menos una, porque hay un error que yo tuve y no puse a una persona que tiene que hacer una complementaria y no está en la plataforma, se me escapó a mí, se les escapó a los de
el máster. Por ejemplo, las personas de educación no tienen. Entonces, por eso, porque ya habéis cursado justamente esas 2 asignaturas. Entonces, nadie que venga de educación tiene que hacer ninguna complementaria. Otra pregunta. Sí. No, las asignaturas complementarias son 2 días a la semana, no tienes que elegir. Tienes que hacer los 2, pero son asignaturas de 6 créditos y una de las clases es grupo completo y la otra clase es práctica y el grupo se divide en 2. Entonces habrá un día que tienes que ir a una clase y otro día que no. Se hace en grupo pequeño. Una semana tendrás 2 clases y otra semana tendrás una. La de grupo completo solo. Nada. ¿Cuándo empiezan esas clases? Ya han empezado. Las complementarias empezaron la semana pasada. O sea, esta semana, perdón. Yo ya, el tiempo... Las complementarias han empezado esta semana, el día 8. El martes fue la primera. 9, vale. O sea, os habéis perdido la primera clase. Sí. Sí. No, tú no... Bueno, no lo sé. No sé, ¿está matriculado en la UAN? Yo no sé si... ¿Sí? Vale. Generalmente se revisan los currículums, se revisa también la formación que habéis tenido y si dentro de esa formación y de vuestro currículum observamos que hay formación que se complementa con esta que tenéis que cursar, pues no se os obliga. Entonces hay algunas personas, bien de psicología, que bien han cursado cursos de arteterapia anteriormente, que han hecho algún curso de técnicas creativas, o que han hecho algún curso de arte, pues en ese caso se les convalida. Además, yo cuando lo escribo en observaciones pongo que se convalida la asignatura complementaria porque acredita formación. Entonces, muchos, la verdad, lo habéis podido acreditar. O sea, en este caso, si te aparecía eso es porque yo había visto que tenías una formación muy similar, que la habías hecho complementaria y que era similar a esta asignatura. Así que ¿para qué vas a volver a cursar algo que ya prácticamente eso es? Las personas, por lo menos en la UAN, las personas que tenéis que hacer complemento, yo os he avisado, ya. Entonces ya lo sabéis, para que no haya dudas. Pregunta. ¿Tú eres de la Autónoma o de la Complu? Vale. Y cuando recibiste la admisión, ¿ponía que tenías que cursar obligatoriamente complementarias o no? ¿Cuál es tu formación? De formación arqueóloga. Sí. Y luego he hecho un máster en didácticas específicas, pero no, o sea, de verdad no recuerdo que haya esa parte de las complementarias. Vale, me parecían solo estas para matricular. Pues no la tengo. No, pero sí es arqueóloga, sí. Yo lo miro. Mándame un mail a mí, malaje@ucm.es. Vale. ¿Pero sobre este tema? Ya decía yo. Vale. Porque digo, eso no lo he mirado yo. Vale. Pues me escribes y yo lo miro. Con Teresa. Sí. ¿Más dudas, más preguntas? Sí. Va a ocurrir lo mismo. Sí, también tenéis que hacer allí la matrícula espejo. Sois usuarias y alumnas de las 2 universidades. Es un privilegio también. Podéis aprovecharos de las 2 universidades de todo lo que tengas. Eso es verdad. Es una maravilla. Y de las 2 mejores universidades de España, además. Di que sí. Pues sí. Más cosas. ¿Dudas? Sí. No. No, al contrario. Esto es para esto. En mi caso tengo que hacer el de fundamentos de la educación artística. Creo que usted le ha dicho que se hace en una semana una y en otra como que se dan 2 clases. No.
Te explico. Los grupos de grado son grandes. Grande significa hasta 50, más o menos. Entonces, como son asignaturas muy prácticas, vais a estar el grupo entero, imagínate que es martes y jueves, pues uno de los 2 días vais a estar el grupo entero, las 50 personas, en el aula. Pero el otro día el grupo se divide en 2 y vais a tener una clase práctica para el grupo de la mitad, un grupo más reducido. ¿Cómo se divide eso? Pues la profesora o profesor que se encarga de esa asignatura os lo va a decir, ¿vale? Habrá un grupo A y uno B y cada grupo sabrá cuándo tiene que asistir, ¿vale? Vale, pues lo mismo, me escribes y ponemos en copia a Teresa, que es la persona de secretaría que se encarga de posgrado, para ver por qué eso no sucede. Puede ser porque la profesora, pero ya me extraña porque ya han empezado, si no se virtualiza la asignatura no te puede aparecer en el campus. ¿Tú eres de la Complu? Vale, pues tenemos que ver por qué sucede eso. ¿Por qué, Coral? ¡Ay, qué bien! Que tenemos aquí a Coral. Es verdad. Entonces es un código diferente y seguramente no han colocado al profesor en ese código, y entonces a él no le sale el campus para virtualizar y por eso ellos no lo ven. Vale. Pero es sencillo porque podemos escribir al profesor o profesora y que le dé de alta con su correo electrónico y ya está. No hace falta virtualizar. Sí, se lo decís a Marta y lo solucionamos nosotras. Decirme qué profe os sale para que yo le escriba directamente con copia a vosotras y ya estamos en un correo juntas. Sí. Qué bien, gracias, Coral. ¿Pasamos segundo módulo? ¿Sí? Módulos A y módulo B. Bueno, como ya sabéis la mayoría, porque habéis visto los vídeos que hemos grabado Marta y yo. Y si no los habéis visto, por favor verlos. Pues ahí explicamos que hay 2 módulos, ¿no? Lo explicamos además muy bien. Que existen 2 módulos. Yo creo que este es uno de los grandes fuertes de este máster, ¿no? Que tenemos la posibilidad de especializarnos en una de las áreas y enfocarnos ahí en una de las áreas que más nos interesan, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre decimos que, bueno, hay 2 módulos, ¿no? El módulo de salud y el módulo de culturales, lo llamamos así, pero también sabemos que hay determinados lugares que son intermedios, ¿no? Digamos que tanto lo social como lo educativo está entre medias, ¿no? Que pertenece tanto a la salud como a lo cultural, ¿no? Pero, bueno, pues yo creo que la mayoría de vosotros ya habéis hecho la matrícula, siguiendo un poco esos vídeos que yo os envié y que os recomendé, por favor, mirarlos, que os van a ayudar con este proceso que es muy difícil, ¿no? Porque uno se mete aquí, le gustan todas las asignaturas, además le gustan unas asignaturas de un módulo y otras de otro, y no puede ser. O sea, ocurre todo esto y sé que venís además de muy lejos con muchísima ilusión y lo queréis todo y cuesta mucho tener que elegir. Pero elegir también es muy importante, ¿no? Y elegir es muy valioso. Así que también verlo como una oportunidad. Entonces, bueno, es verdad que todos los años también damos un tiempo por si alguien quiere cambiarse en este próximo mes, que tenga la posibilidad de poderse cambiar, ¿no? Porque a veces uno elige, ¿no? Y una vez que empieza en el máster, pues empieza a conocer un poquito más de qué es la arteterapia y empieza a abrirse a lo mejor a unos espacios que no imaginaba, ¿no? Entonces también es importante que podamos tener un espacio por si alguien quiere cambiarse. Todavía Marta y yo no hemos mirado a ver cuánta gente hay en cada... No, pero podemos hacer un sondeo. ¿Quién se ha matriculado en el módulo cultural? Ah, mira, muy bien. Esto va mejorando con los años. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fijaros, otros años no sucede. ¿Y en ámbito de salud? ¿Ámbito de salud? Pues nada, quedaros como estáis, estoy muy bien.
A ver, es que... Habéis elegido con el corazón. Sí. Está muy bien. Claro, es que no tenemos números clausus, No. es algo que no tenemos, pero es verdad que ha habido años que también la gente pensaba que si querían hacer arteterapia que no iban a salir como arteterapeutas si hacían el módulo cultural. Y eso no es así. Y cada vez lo es menos. Y de hecho, en vuestro título Es el mismo título. Es el mismo título. O sea, no hay una diferencia. Y sucede también que en espacio cultural cada vez se trabaja más con el ámbito clínico. Ya lo vais a ver. O sea, desde los museos, desde otro tipo de espacios culturales. Con lo cual, pues al final, bueno, es algo que sí que ha habido otros años que como que lo ibais descubriendo a medida que pasaban los días, ¿no? Y ibais conociendo las asignaturas y conociendo los lugares. Pero este año parece que está como muy repartido. Encontrado el equilibrio. Sí, así de forma natural. Y bueno, pues Qué está bien. muy bien. Está muy bien, No la sé verdad. si tenéis alguna duda en relación a estos dos módulos. Si Os queréis- podréis cambiar hasta noviembre, Mm. ¿vale? O sea, hasta noviembre, si alguien tiene alguna duda, nos lo dice. Sí. Ujú. O sea, porque claro, ahí aparecen optativos entre módulos 2A. Claro, son optativas en pack. El bloque Puedes elegir el módulo 2A 2A con todas sus asignaturas o el módulo 2B con todas sus asignaturas. no se pueden mezclar. O sea, no puedes llevar de optativa una de la otra. No. No. Sobre todo porque las del módulo de salud tienen nombres más bonitos que las del módulo cultural, que es algo que vamos a cambiar enseguida. No te creas, los nombres son Estamos en un ello. poco indescifrables también, ¿eh? Los nombres son... Pero las asignaturas son bonitas todas, que no os quepa la menor duda. Y Vamos. aquellos que os matriculéis en el módulo de salud, cursaréis ese módulo en la autónoma. Eso es. Aunque os hayáis matriculado en la Complu, no pasa nada, ¿vale? Eres matrícula de la Complu, pero quieres hacer el módulo de salud. Pues ese cuatri vas a la autónoma. El segundo año regresas a la Complu para hacer tus prácticas y tu TFM. Y aunque hayas hecho el módulo de salud, las prácticas también las vas a poder hacer un en ámbito cualquier ámbito, ¿vale? O sea, no pasa nada decir, ay, es que yo soy de la autónoma y he hecho el cultural, que es en la Complu. Y luego vuelvo a la autónoma en segundo año y a mí no me van a mandar a un ámbito cultural. Sí, te pueden mandar a un ámbito cultural, ¿vale? Pero las prácticas no se pueden intercambiar. O sea, la gente de la autónoma las tiene que hacer allí y la gente de la Complu aquí, ¿vale? Aunque luego vais a ver que tenemos mucha relación entre las dos universidades. Pensar que es un único máster, que Sí. es la realidad. O sea, es un único máster, el hecho de que esté en dos universidades y que permita dos itinerarios, a mí me parece súper enriquecedor. Yo creo que es algo de agradecer y es precisamente el fuerte que tiene este máster. Y para nosotros realmente estamos muy orgullosos de eso, de poder tener eso, ¿no? Sí. Que sea interuniversitario y poder tener pues esta relación con otra universidad. O sea, creo que eso es un privilegio La verdad es que sí. para nosotras y para vosotros también. Sí. Y ahora pues yo le daría la palabra a las profes del segundo cuatri que están aquí, tú incluida. Hay más profes de sí, Carolina. Te cambio el sitio, Carol. No, se lo cambio yo. Y yo. Bueno, ¿y yo qué? ¿Y hay alguien más de segundo cuatri? Julia no hay. Julia, que está dando clase. ¡Ay, Pilar! Sí, no quieres. Bueno, está grabando Pilar, pero nos están grabando también allí. Bueno. Pues os damos la palabra. Os presentáis. Bueno, nada, yo me llamo Ana. Ay, gracias. Como tengo buen torrente. Yo soy la profe. A ver, pásame que os voy a decir el nombre. Bueno, escenarios. Porque no sabemos, no nos los hemos aprendido los nombres. Le llamamos escenarios, pero se llama formalmente espacios culturales como escenarios de arteterapia y educación artística. Es una materia del segundo módulo. Bueno, yo soy un poco repetitiva en algunas ideas y tengo que dejar claro que trabajamos por, desde y para la salud también en ese módulo y en esa asignatura también, ¿vale? Es simplemente que, bueno, de alguna forma es verdad que es una materia que creemos que da una continuidad o una cierta sensación de continuidad a la de actualidad, que vais a empezar el lunes. De alguna forma
recoge, no sé si llamarle bases, conceptos, que hilan un poquito el trabajo de lo que se puede hacer en los ámbitos de la cultura, que no significa que vayamos a estar todo el día en el museo, ni todo el día. La cultura la tenemos que ver como un lugar de pertenencia, como un lugar de desarrollo, de crecimiento, y si venís de los ámbitos de la vida que venís, todos sabemos ya que también lo que antes era lo clínico y la salud ya quedó obsoleto, quedó pequeño de alguna forma, ¿no? Esto se está desbordando a sí mismo a muchos niveles, conceptual, desde la praxis, etcétera, y todos los ámbitos circundantes también, quiero decir, la educación, lo social. Entonces, desde esas bases es en las que trabajamos en ese módulo. Allí lo que vamos a revisar es un poquito qué se está haciendo aquí y fuera en esta línea, muy en línea con derechos culturales, que aquí Noemí hablará, la salud y más o menos eso. Intentamos que sea también bastante práctica, porque bueno, es teórica, pero intentamos que se nutra mucho de experiencias reales, de intervención con personas y grupos, y también un poquito de hacer experiencia en la propia clase y en el grupo. Y ya está. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ana. Noemí. Uy. Bueno, pues yo soy Noemí, también un placer estar en la presentación. Es muy emocionante porque hay creo que 2 estudiantes que es a las que voy a tutorizar y yo creo que las tengo localizadas ya, ¿verdad? Sí. Y me estaba acordando que me habéis contestado, yo no os he tenido en el aula, pero os acordabais del día de la presentación. Entonces la presentación es muy importante. Entonces es mucho más importante de lo que parece, sí, sí. Entonces es bonito, ¿no? Porque es verdad que por lo que os hemos contado, quizá hoy nos vemos y a lo mejor no nos volvemos a encontrar algunas hasta dentro de un año, porque podamos coincidir en el acompañamiento de las prácticas y del TFM. Y bueno, será un placer, ¿no? Eso también es lo bonito del máster, que tiene 2 años, que seguimos encontrándonos un año después en otra presentación. Yo soy la profesora de la asignatura con el nombre más horroroso. Que menos mal que vamos a cambiar, que menos mal que os matriculáis en bloque, porque esa asignatura no la escogería nadie por ese título. Se llama revisión y análisis porque tú tienes escenarios. Es muy bonita la palabra, pero... Julio tiene creatividad y arte, Ana. Pero claro, yo tengo revisión y análisis de proyectos de intervención en ámbitos culturales. Es un título muy feito, pero la asignatura es muy bonita por dentro. Sí, ¿y cómo la llamarías tú? Que me lo habías dicho. Pero ahora no te acuerdas. Bueno, si no te acuerdas, no pasa nada. Sí, algo de tendencias. Tendencias, que queda muy bien, o nuevas, sí, tendencias, porque en realidad vamos a hablar mucho de lo contemporáneo, de lo que han adelantado las compañeras, de cómo en este mundo complejo, salud, social, educación, arte, se enreda y cómo debemos estar atentas y atentos a los marcos que nos acompañan en esta complejidad, ¿no? Y estos marcos son marcos políticos, son marcos a veces ideológicos, son a veces marcos económicos, y es lo que vamos a revisar. ¿Qué se están haciendo en políticas? ¿Quién habla de derechos culturales? ¿Quién habla de bienestar? ¿Quién se ocupa del bienestar de las personas? Y eso es un poco lo que vamos a ir construyendo. Y bueno, os invito a que miréis que el campus, que le hace más justicia que el título, tiene hasta fotos y dibujos, ya lo he puesto, porque el año pasado... ¿Ya lo has abierto? Sí, porque el año pasado vine a la presentación sin tenerlo abierto. Y no sale. Vale. Claro, y eso, flaco favor, hay que tener un campus bonito, porque es verdad, y además es que yo creo que es emocionante, ¿no? Cuando sales de una presentación... Yo creo que es bonito que os podáis entrar ahí a mirar y generar cierto amor o expectativa para lo que vendrá, porque hasta dentro de 4 meses no nos volvemos a ver. Entonces, bueno, para dar ahí un poquito de emoción. Y nada, nos vemos en enero. Muchas gracias, Noemí. Carol. Me toca. Sí. Bueno, pues buenas tardes, encantada también de estar aquí, de conoceros, de ver esas caras de ilusión. Yo soy Carolina Peral, profesora de la asignatura del segundo módulo de técnicas y procesos de intervención en ámbitos culturales. La mía es un poco la más práctica también, digamos que sería la continuación de la de Marta y Marian, vamos a decir. Viernes por la tarde también, para lo más ligerito, para el final de la semana, ligerito en el sentido de que es muy práctico, ¿no? Es sobre todo taller, porque luego es muy intenso emocionalmente y
y bueno, pues descubriremos artistas, técnicas y a nosotras mismas también. Hay una parte, ¿no?, de autodescubrimiento y de compartir con el grupo y conmigo también. Así que nada, encantadas de coincidir las que elijáis ese módulo. Y nos vemos, como decía Noemí, ya en enero empieza, ¿no? Sí. Bueno, Enero, febrero, febrero. sí, más bien febrero. Muchas gracias, Carol. Pues el módulo de salud. Yo os puedo contar un poquito acerca del módulo de salud. Las profesoras no han podido venir porque, bueno, pero os puedo contar un poquito lo que yo sé sobre cada asignatura y sobre todo contaros sobre la asignatura que yo voy a impartir. También los títulos son súper largos, como veis, ¿no? Teorías y metodologías en arteterapia y la educación artística para la inclusión social en ámbitos de salud. La imparte la doctora María del Río. Y bueno, ella os va a hablar de lo que es la metodología de la arteterapia y las teorías de la arteterapia. Entonces, como ahí sí que lo indica el nombre, ¿no? Pero el cómo se hace, ¿no? Cómo es un taller de arteterapia, y creo que es una asignatura muy teórica, es prácticamente teórica, pero muy necesaria porque es estructural dentro de lo que es el aprendizaje de la arteterapia. Luego esta otra asignatura, que esta sí tiene un nombre bonito, Sí, técnicas de regulación emocional y estilos comunicativos a través del arte, de la profesora doctora Mónica Aranegui. Bueno, pues Mónica, además de artista, ella es psicóloga y creo que trabaja mucho con el cuerpo. Creo que es una asignatura especial, muy práctica también. Esta asignatura es teórica práctica. Y bueno, no sé qué contaros, pero lo que os puedo contar es que cada año los alumnos salen maravillados de esta asignatura, o por lo menos eso es lo que me transmiten como coordinadora. La siguiente asignatura, que es la de lenguajes y procesos de creación artística en ámbitos de salud, esa la voy a impartir yo, porque hemos tenido... sí, bueno, es que hemos tenido una jubilación de Ana Mampaso, que, bueno, pues una de las pioneras de la arteterapia. Entonces se jubiló a final del año pasado y bueno, es que hay otra, no está desactualizado, ¿no? Pero tú lo subiste, ¿no? Sí, pero como hay que hacerlo en varios sitios, aquí no, pero vale, lo voy vale. a cambiar ahora. No te mismo. preocupes. Sí. Y bueno, esta asignatura, que será los viernes también, podría ser también la análoga de la que va a llevar Carolina. Entonces es una asignatura muy de exploración creativa, muy de exploración interior a través del arte. Bueno, lo que es esta asignatura, que es muy práctica, que también va a ser los viernes y que está, pues bueno, enfocada a que pues tengamos ese acercamiento, ese aprender a explorar, a experimentar con los materiales, a atrevernos a tener recursos desde el arte para luego poder trabajar con arteterapia. Y bueno, creo que... Ay, lo está cambiando ahora en el momento. Es que no puede Muy bien. ser. No puede ser, lo estáis viendo en directo. Sí, perfecto. Y bueno, pues nada, que a aquellos que estéis matriculados en el ámbito de salud, pues espero que os guste mucho esta asignatura y nos lleve a explorar, a jugar, a experimentar sin miedo y a tener muchos recursos artísticos para poder desarrollaros como arteterapeutas. ¿Y qué más venía después? La de... no me la sé de memoria. Voy. La de metodologías de Clara, que es una asignatura también teórica, pero Clara tiene muchos recursos para movilizar y bueno, son técnicas y métodos de investigación enfocado a que podáis llevar a cabo vuestro TFM. Es una asignatura que así de pronto suena muy teórica y aburrida, pero Clara la hace increíblemente práctica y creo que la vais a disfrutar y a aprender un montón. Y no sé si hay más, ¿ya está? La otra tuya, diseño de proyectos. Vale. Claro, como ha habido una reciente jubilación, pues se ha incorporado una profesora nueva, pero como no lo sabíamos, pues en principio le dije que pusiera mi nombre porque no sabíamos quién iba a estar, entonces para poner anónimo o cualquier cosa, pues bueno, hay una profesora nueva, hay una profesora que se llama Leticia Flores, que va a dar esta asignatura de diseño de proyectos. Es una asignatura también
creo, muy elemental, ¿no? Porque nos va a permitir desarrollar proyectos o ser capaces de desarrollar proyectos de arteterapia que nos van a permitir pues, poder vender lo que estamos haciendo, poder presentar nuestra convocatoria, encontrar subvenciones, de alguna manera ver qué es cómo llevar a cabo un proyecto de arteterapia y cómo, pues bueno, también vamos a conocer proyectos que se han hecho. Es una asignatura que además suele traer también bastantes invitados que nos cuentan cómo han llevado a cabo su proyecto. Y bueno, es una asignatura también que por eso pues genera mucha esperanza. Creo que es muy bonita, así que... Claro, es que también tenemos... Estaba grabando, pero me ha salido emergencia en el móvil por demasiado calor y lo veo totalmente sincrónico con algo de saludar, o sea, no me dejaba seguir grabando. Yo me llamo Pilar Pérez. Ven aquí, Ven Pilar. aquí, Pilar. Bueno, pero que también es... No, ven aquí. No se te oye. Es que si no tendríamos a alguien que repetir, sí. No, lo que voy a hacer aquí. Por eso es mucho mejor. Ponte el micro. Vale, hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo me llamo Pilar Pérez y estaré una semana de forma transversal para transmitiros mi especialidad, que está en el campo de lo simbólico, desde el psicoanálisis junguiano, del que soy posgraduada, y la antropología, que fue mi espacio de doctorado. Espero que sea una gran semana, yo estoy muy ilusionada con ello. Muchas gracias, Pilar. Y a lo... Ah, claro. No es el del avión, ¿no? Parecía el avión. No, solo decir que la de diseño de proyectos tan esperanzadora que ha contado Eva, tenemos una análoga aquí que la da una compañera que se llama Julia Morla, que ahora no está porque está en clase, está en la facultad. Decía que intentaba luego asomarse, que bueno, en la misma línea, porque es muy parecido el enfoque. Es verdad que en este caso, por ejemplo, Julia y yo también intentamos hacer como incursiones la una en la otra, entre nuestras materias y así, pero bueno, que es la misma línea, aparte que Julia, bueno, pues tiene ya muchísima experiencia también como arteterapeuta en un ámbito bastante comunitario, cultural, de salud, etcétera, y entonces, bueno, también lo enriquece ahí, ¿no?, desde la primera persona. Y la última, que es la de Celia Camilli, que como la vais a conocer el primer cuatri, todo el grupo, pues ella es la que se ocupa de dar la continuación a las personas que estáis en el módulo cultural. Así que suele ser la madrina de todas las generaciones. Y nada más, yo creo. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, hacemos un pequeño descanso para ir al baño, beber agua y volvemos con la conferencia inaugural. ¿Os parece? Gracias. Buenas tardes, otra vez. Shhh. Vamos a continuar. Vale. Vamos tomando asiento otra vez. Yo le voy a dejar la palabra a Coral para que presente la conferencia inaugural. Y yo creo que ya podemos continuar. Sí, pero que se siente clara, ¿no? Que está Sí, aquí, claro. Bueno, pues hoy me vais a escuchar varias veces a mí. ¿Se me escucha? ¿Está encendido? ¿Sí se escucha, Marta? ¿Sí? Vale. Bueno, pues de nuevo, y ahora sí tengo el honor de presentaros a una invitada muy especial. Es nuestra ponente de hoy. Ella es Clara López, es una joven creadora y activista que, bueno, yo creo que ha sabido transformar muy bien la experiencia del dolor en una herramienta de cuidado colectivo. Así lo veo. Está investigando un poco sobre ti, Clara, porque claro, es que si no, ¿yo qué iba a decir? Entonces, bueno, os adelanto algo que seguro que ella os va a contar muy despacio y muy bien. Clara lidera un proyecto que se llama Mesa Camilla. Es un proyecto social, profundamente humano, que nace del deseo de acompañar, de escuchar y yo creo que de estar presentes, ¿no? Desde su propia vivencia de una hospitalización prolongada, o así he encontrado, Clara ha tejido una red de afectos, de palabras y de acciones que reivindican el valor del acompañamiento emocional en contextos de vulnerabilidad.
Bueno, yo creo que Mesa Camilla nos lo vas a contar ahora, por eso tampoco voy a desvelar mucho más. Simplemente creo que se debe tratar de un espacio que es algo más allá que la reflexión, ¿no?, de la salud mental. Y ahora nos cuentas en qué consiste. No voy a desvelar nada más, aunque he encontrado muchas más cosas, que lo sepas. Sí, cuando buscas se salen muchas cosas, está muy bien. Bueno, yo creo que tu trabajo conecta con muchas inquietudes que hoy nos reúnen aquí. Yo creo que eso es lo más importante. El poder transformar el arte, la importancia de lo relacional, la necesidad de construir espacios donde el malestar pueda ser renombrado, sin miedo, y muy acompañado de ternura y de formación y de educación. Así que, sin más, Clara, para nosotros es un privilegio contar contigo y con tu voz en este acto. Y ahora ya sí, te doy la palabra, me voy de aquí, porque si no yo me pongo a hablar y mira, no te dejo hablar a ti, que es quien tiene que hablar. Ven. Gracias, Coral. Pues mil gracias a todas, a Coral, a Marta por la invitación, a la universidad. Y bueno, yo me llamo Clara y vengo de las Bellas Artes. Y estoy muy contenta de estar aquí porque yo en julio estaba defendiendo mi TFM, entonces estoy un poquito a la par con vosotras. La diferencia es que yo lo hice en 3 años, pero por voluntad propia, no porque el programa fuera así. Mi máster es de 9 meses, pero yo soy muy fan de alargar los procesos en la medida de lo posible, entre otras cosas porque mi condición como persona enferma no permite acelerar lo que no es posible acelerar. De modo que conecté mucho con el planteamiento de este máster, en tanto que no dejan de ser 2 años que, bueno, creo que permiten mucho abrazar el proceso. Y eso es algo que para un máster de arte-terapia creo que es particularmente importante, porque ya sabemos que lo terapéutico va de la mano de lo procesual y también lo artístico. Entonces, bueno, yo voy a contaros un poquito qué es esto de Mesa Camilla, pero como en Instagram se ve todo, y también hay muchas cosas en prensa, me apetecía centrarlo mucho más en un enfoque más personal, porque creo que conecta mucho más con vuestro máster y con lo que vais a hacer, que al final, lo decían antes las profesoras, esto lo vais a desarrollar en la medida en que conectéis con vuestra propia experiencia vital. Entonces yo he querido traeros la mía para ponerla al servicio de estos 2 cursos que tenéis por delante y espero que os sea de utilidad. Así que nada, siempre que empiezo una presentación lo hago con esta foto. Marta ya la ha visto y es una foto que podría parecer anecdótica, pero que sin embargo para mí es muy significativa porque a día de hoy, muchos años después de hacerme esta foto, sigue permaneciendo el espíritu que hay detrás de ella. Yo aquí tenía 4 años, tenía un rubio platino espectacular que he perdido, ya lo habéis visto, y estaba en el colegio y era el día de la foto del cole. Y ya veis, y voy a ser muy plana, yo ese día no estaba para hostias, estaba visiblemente enfadada. ¿Por qué? Porque el fotógrafo me quitó la diadema que yo había elegido aposta para el día de la foto, me peinó como él quiso y no contento con eso me pidió sonreír. Entonces, el mayor acto de resistencia que una podía oponer ante semejante falta de consideración era no sonreír y devolverle esta cara. Y esto, que digo, podría parecer anecdótico, para mí es muy ilustrativo de algo que sigue sucediendo a día de hoy, que es que cuando a mí se me impone algo que no me tiene en cuenta, inmediatamente me convierto en esta persona. Y hay formas y formas de convertirse en esta persona. Y la terapia y el arte ayudan mucho a hacerlo de una manera amable. Entonces traigo esto porque trae mucho el espíritu de algo que me ha venido pasando a lo largo de la vida. No sé a vosotras, pero a mí el mundo me hiere profundamente. Soy una persona que por lo que sea soy muy sensible y la vida no está hecha para ciertas sensibilidades, todo lo contrario, la vida es un espacio tremendamente hostil. Y aprender esto requiere de mucho bofetón. Y en la medida de lo posible a mí me gusta ahorrármelos, porque van muchos para los cortos años que llevo aquí, que son 32. Entonces, para mí acudir al arte siempre ha sido una herramienta muy útil a la hora de traducir tanto todo a algo que yo pudiera abarcar, que pudiera comprender y que pudiera hacer propio. Entonces, esto hizo que en el 2011 yo me matriculara en Bellas Artes y a lo largo de 5 años estuve estudiando la carrera. Y fue una carrera maravillosa, fue muy, muy bonita, pero el segundo año yo ya estaba en este punto. O sea, estaba desquiciada viva y otra vez planteándome el porqué de la existencia y por qué somos así, y fíjate qué mal esto, leyendo solo a Nietzsche, o sea, un circo. Estaba muy mal y no había forma de arrancar. Entonces dije, venga, ¿de qué manera siempre me ayuda
el arte a seguir para adelante? Pues bueno, a través de ir más allá de lo que se espera de nosotros y poder hacer de este recorrido algo propio. Entonces, una vez más, quise hacer lo que me daba la gana, que para algo somos artistas, para hacer lo que nos da la gana, y me creé mi propia carrera dentro del plan de estudios. Entonces, en paralelo a toda la carrera, yo fui explorando pues, el ámbito terapéutico, me metí en terapia, claramente la necesitaba, me metía en asignaturas de antropología, me colaba en otras universidades que no eran la mía para bichear. Empecé a estudiar un montón de cosas que tenían que ver con lo humano, porque aunque Bellas Artes está absolutamente arraigado a lo humano, es verdad que por cómo está planteada la vida, no hay espacio para lo que hablábamos antes, no hay espacio para los procesos. Se quiere todo para ayer. Y para mí Bellas Artes no va de la mano de la prisa, va de la mano de la contemplación y por tanto de la pausa. Entonces, para mí era muy importante poder empaparme de todas estas otras disciplinas que iban más allá del tener que entregar 10 bodegones de un día para otro, para poder entender el arte como una herramienta transversal que yo pudiera al servicio de todo aquello que me inquietaba. Entonces, a medida que fui empapando de más disciplinas, cada vez fui pudiendo convertir todas ellas en una especie de botiquín, de despensa, que hacía las veces de pues, estas herramientas de resistencia frente a la tiranía del tener que hacer, tener que asumir algo que no es mínimamente humano, como son los ritmos acelerados y una serie de cosas que a todas nos atraviesan y que hace que estemos aquí. Entonces, todo esto hizo que el resto de vida se desarrollara más o menos bien, con todos estos sentimientos a flor de piel, porque ya estáis viendo que soy una persona altamente intensa, pero bueno, con una cierta salud mental. Pero en el año 2021 llegó como la gran hecatombe y a raíz de la vacuna del COVID se detona una enfermedad que yo tenía latente, pero de la que no había ninguna muestra. Entonces, al día siguiente de ponerme la vacuna, termino en la UCI. Pierdo el riego sanguíneo en un montón de órganos, me quieren amputar parte del pie izquierdo, pierdo el hígado, pierdo los riñones. Y gracias a la medicina, a la sanidad pública, que la defenderemos siempre, del mismo modo que la universidad pública, y al buen hacer de mis médicos y por supuesto a mi cuerpo, que un cuerpo puede con mucho, salí adelante pese a que el pronóstico no era tal. Y lo que pudo terminar con 27 años se transformó en una hospitalización de 70 días, con 2 estancias en la UCI, con una dependencia diaria de la diálisis, que no sé si en vuestro entorno hay alguien que dependa de la diálisis, pero básicamente cuando estás malito de los riñones y tus riñones no filtran, te tiene que filtrar una máquina. Y es un tratamiento muy, muy desgastante. Y de pronto yo me veía con 27 años, pasando a ser una persona muy activa, que tenía pues una trayectoria profesional bastante prometedora, a verme conectada a una máquina día sí, día también, en un hospital, con compañeros de una media de 65 años. Lo bueno es que Amparito cantaba coplas todos los días. Lo malo, que de pronto a mí se me vendió una realidad que no tenía nada que ver con lo que yo había proyectado de mí. Porque pasa una cosa, que es que cuando enfermas, digamos que el relato que se te impone, y aquí vuelvo a acudir a esa imagen de la niña de 4 años, es un relato que pasa por 2 opciones. O te conviertes en una persona que se apalanca y se retira y se dedica a doler, a enfermar y a vivir comprometida con un sufrimiento del todo innecesario, porque una cosa es doler, otra cosa es sufrir. O, por el contrario, se te impone la opción de, oye, eres una heroína, eres una valiente, eres una luchadora, eres un ejemplo. A mí no me apetecía un carajo ser un ejemplo de nada. Tenía bastante con lo que estaba pasando. Entonces dije, ¿de qué manera puedo transformar todo este gris de estas 2 opciones que se me están planteando en algo que tenga color, que tenga alguna estrellita dorada, y en algo que dentro de la putada que es esta, sea un poquito más apetecible e interesante? Entonces, una vez más, acudo al arte y creo un proyecto al que llamo Mesa Camilla. Mesa Camilla nace de una necesidad tremenda de ir en contra de esos 2 relatos que se me habían planteado para crearme mi propia narrativa de lo que implica ser una persona enferma.
Entonces acudo a la imagen de la mesa camilla, porque no sé si conocéis este mueble, es muy típico en España, particularmente en el sur, pero es un mueble que consiste en una tabla redonda de madera y abajo hay una especie de estructura para apoyar un brasero. Y en las casas antes había como un faldón, entonces tú te sentabas a la mesa camilla y en el calor del brasero pues comías, jugabas al tute, en fin, pasabas la vida. Y querer hacer familiar la enfermedad fue lo que me llevó a querer traducir algo tan heavy como lo que me estaba pasando en una experiencia no apetecible, porque no apetecía, pero desde luego un poquito más tierna y un poquito más humana. Entonces, con esa voluntad, comencé Mesa Camilla como diario de a bordo de lo que implicaba estar enferma en un mundo que reniega además del dolor, a no ser que lo vivas de una manera muy concreta, y a raíz de Mesa Camilla empecé a tener conversaciones muy interesantes con gente que seguía el proyecto. Y me parecía muy egoísta quedármelas para mí. Entonces, puesto que creo que es fundamental politizar el dolor y politizar los malestares, decidí crear un podcast en el que todas esas conversaciones que yo tenía por mensajes privados se pudieran hacer públicas y pudieran llegar a todo tipo de perfiles. Entonces, con esa intención nació Tara Home, que es un programa que tiene una propia Tara en el nombre, porque la palabra casa está escrita con J, y es un lugar que se abre a la Tara propia y a la Tara ajena, que al final la Tara de uno es la Tara de todas, que es una cosa que entiendo que veréis muy bien aquí en el máster. Entonces, ha sido muy bonito porque a lo largo de todos estos años han venido perfiles muy diversos, entre ellos mi propia terapeuta. De hecho, ha habido sesiones que no se han llegado a grabar en su totalidad porque había momentos muy íntimos, pero sí que ha habido parte de las sesiones que están grabadas para hacerlas públicas, porque me parecía que lo que yo trataba en sesión lo podía tratar cualquier otra persona y a lo mejor no todo el mundo tenía el privilegio de poder tener una terapeuta semanal. Entonces quise hacerlo público y de eso empezó a nacer un interés muy grande por el descanso como resistencia política ante esto que estamos hablando de los ritmos productivistas tremendamente dañinos que a todos nos llevan por delante. Entonces, desde la vivencia del dolor no queda otra que descansar, muy a tu pesar muchas veces, pero en ese descanso hay un acceso a una lucidez muy bonita que junto con el arte y con esta parte más política y más crítica, pues hizo que quisiera comenzar este proyecto que se llama Un archivo de la cama, en el que reivindico el placer y el descanso, la no actividad, como una forma de resistencia en este mundo que no sabe lo que es la pausa, lo que hablábamos antes. Pero me interesa mucho que esté atravesado por la convalecencia, por esta cosa de reivindicar también el dolor como fuente de conocimiento, que es algo que entiendo que va a estar muy presente en vuestro máster. Esto todo parte de la creencia de que el error no deja de ser un milagro. De hecho, antes hablaban las profesoras de la importancia del equivocarse. No sé en vuestras carreras, en Bellas Artes lo que más se hace es equivocarse, y mucho. Y lejos de ser algo contraproducente, para mí equivocarme ha sido la mejor de las escuelas y lo sigue siendo. Y cuando entendí que lo primero que se equivoca es el cuerpo, de pronto accedí a una sensación de libertad y de juego y de disfrute tremenda. Y esto también hizo que me abriera mucho más a la experiencia doliente. Hay un hombre que se llama Aldo Palazzeschi, que os he puesto ahí una cita suya, que era un miembro del movimiento futurista, era un pensador antifascista, además era muy guapo. O sea, yo me habría enamorado total si hubiese sido coetánea suya, porque era un tipo muy guapo. Pues él decía que uno no puede reír desde lo más hondo del corazón si antes no ha escarbado profundamente en el dolor humano. Y cuando él habla de escarbar profundamente, en ningún momento yo lo interpreto como un regodearnos en el dolor, sino todo lo contrario, el poder asumir que el dolor forma parte de la vida y es una manifestación más en la que la vida tiene lugar. Y para mí poder ver de frente al dolor ha hecho que pueda encontrar en el dolor un aliado en lugar de un enemigo. Y gracias a encontrarlo como un aliado, he podido entender mucho mejor relatos que nos han acompañado toda la vida, como este de Peter Pan. No sé si recordáis esta escena, pero hay un momento en el que a Peter Pan se le escapa su sombra y él se empeña en perseguirla por toda la casa. Y a mí de pequeña me llamaba mucho la atención a santo de que este hombre se quiere coser la sombra. Bueno, pues ahora entiendo que Peter Pan, siendo un niño tremendamente egoísta como era, y os animo a leer el libro porque telita el Peter Pan, pero era un tipo muy sabio, no dejaba de ser un hombre muy muy grande en el cuerpo de una persona muy pequeña. Y él sabía que no podía ser sin la sombra.
sombra. Entonces, para mí este acto simbólico de coserse la sombra tiene mucho que ver con lo ritual y con esto de transformar el dolor en una especie de camino a través del cual poder entender la vida desde un lugar mucho más honesto, mucho más juguetón y por tanto mucho más libre y mucho más lúcido. Estoy diciendo siempre las mismas palabras, pero porque para mí es importante subrayar hasta qué punto tiene sentido esto de coserse la sombra y mirar para adentro. Y con esta intención os he traído unos ejemplos muy pequeñitos de algunos de los trabajos que he hecho, pero que ilustran muy bien de qué manera yo me he querido coser mi sombra. Por ejemplo, de pasar de ser una persona sana, lo entrecomillo porque en un mundo como este nadie se puede decir sano, a ser una persona atravesada por una discapacidad del 67% y 2 enfermedades, pues claro, la cabeza te peta porque no sabes por dónde te baila el agua. Entonces, de pronto poder experimentar con este tratamiento desde el arte para mí fue muy interesante y fue muy útil. Entonces, pues las primeras cositas que yo hacía de forma intuitiva, porque esto es importante decirlo, Mesa Camilla nace de una manera absolutamente intuitiva, que es algo que hasta este momento nunca ha pasado, siempre me he regido por lo que se supone que se espera de una como artista. Cuando una ya está a punto de morir 2 veces, se la resbala todo lo que se espera de ella, entonces puede jugar y puede disfrutar, y en este disfrute encontré pues mi manera de estar en el mundo como artista, y pasó por experimentar con pues bueno, mi medicación, la percha de la diálisis, el bote en el que yo recojo mi orina para todas las revisiones de los riñones. Cada vez que me cambiaban de tratamiento, otra vez volví a experimentar con las pastillas, porque algunas de ellas me provocan efectos secundarios muy malos. Entonces, para mí convertirlas en algo bello y poder narrarlas desde lo estético tenía un poder ritual muy transformador. Y luego, por ejemplo, también empecé a trabajar mucho con el alimento como metáfora de lo que nos nutre. Al final la enfermedad, muy a mi pesar, también me está nutriendo. Entonces, poder apoyarme en el alimento como objeto simbólico que me ayudara a traducir esto me sirvió mucho, por ejemplo, para entender mi enfermedad de la sangre. Mi enfermedad de la sangre cursa con coagulopatías como la que os he contado antes, entonces mi sangre se coagula porque le da la gana y quiere. Y para mí era una imagen muy fea, porque todas las analíticas y todas las ecografías siempre me enseñan el interior, que aquello es un desastre. Entonces dije, ¿de qué manera puedo ver esto de una forma bonita? Entonces, pues durante un tiempo estuve trabajando con frutos rojos congelados, que al descongelarse se van descoagulando y después los transformaba en un batido y me lo bebía, como una manera de beberme una sangre líquida. Es una cosa un poco Marina Abramovic todo, pero a mí me ayudó bastante a la hora de hacer como algo ritual y a la hora de poder comerme mi enfermedad desde un lugar que tuviera disfrute. Y lo mismo pasaba con los cítricos. Yo utilizo muchos cítricos en la cocina, entonces tengo tantos que muchos se me van a la porra. Y lejos de querer tirarlos, durante una época para mí fue muy importante fotografiar los cítricos que estaban pudriéndose, porque era una manera de ver en ellos el reflejo de mis riñones necrosados. Entonces, poder ver belleza en la muerte y en el deterioro a mí me ha ayudado mucho a poder entender mi cuerpo errático como ese milagro que hace que hoy esté aquí con vosotras, cosa que antes no estaba entre mis planes y de pronto ahora ha surgido y me parece muy bonito. Luego empecé a querer hacer algo como mucho más palpable y que pasara por el bordado, porque bueno, cuando estás dializándote, como tienes que estar quieta, me apetecía ya trascender la escritura y poder bueno, pues utilizar las manos. Entonces, con esta cosa de querer reivindicar la convalecencia como un proceso fundamental, ya sea por un resfriado o ya sea por un accidente de esta envergadura, creé un kit para aprender a convalecer. Entonces, con este kit trabajo con unas compañeras que tengo en un módulo de terapia en el que yo hago de mediadora. Yo en ningún momento soy arteterapeuta. La terapeuta es una compañera y yo hago de mediación artística y trabajamos, por ejemplo, con este kit. Entonces, durante varios meses al año acompaño a un grupo de pacientes crónicas u oncológicas y creamos nuestros propios kits para aprender a convalecer como cada una quiere convalecer. He traído este ejemplo porque para mí es importante redundar en la importancia de lo individual para poder ponerlo al servicio de lo colectivo. Hay tantas formas de doler como personas dolientes hay. Entonces, para mí era muy importante y es muy importante a la hora de acompañar a personas dolientes que ellas descubran su propia manera de doler y de convalecer y que sea legítima y que sea válida. Y del mismo modo, para mí fue muy importante reconocerme en mi nuevo cuerpo cyborg y atravesado por catéteres y enfermo y con
hematomas del tratamiento, porque yo pasé de ser una persona muy deportista a pesar 42 kilos y a verme en, bueno, pues una imagen del espejo que una no espera recibir con tan poquita edad. Entonces, para mí fue muy importante también empezar a trabajar con el autorretrato, y gracias a ese autorretrato y a otros que he ido haciendo desde entonces, ha habido como una especie de dignificación de este proceso que de otra manera creo que no se habría dado. Entonces, he traído estos ejemplos simplemente para ver hasta qué punto el arte, en mi caso, ha sido una herramienta fundamental a la hora de ser una paciente agente y no dejarme hacer todo el rato. Y no estar únicamente en manos de médicos, que está muy bien y me hace mucha ilusión que haya un médico en este máster, más debería haber, pero digamos que siempre ponemos nuestra salud en manos de los profesionales de la salud, y los primeros profesionales de nuestra salud somos nosotros mismos. Entonces, en la medida de lo posible, a mí me ha ayudado mucho a hacerme cargo de este proceso. Y tanto fue así que de pronto, pues os he traído como 3 ejemplitos más, pues de pronto me llaman de la Bienal de Mujer y Discapacidad de la ONCE y hacemos un podcast en el que vienen artistas que trabajan a partir de la enfermedad de sus familiares. Entonces es muy bonito porque veo que a raíz de todo este proceso empieza a haber un interés por sostener el dolor, no solo por parte de quien lo vive en primera persona, sino también de quien lo acompaña. Y este día la verdad fue muy bonito, está el podcast en Spotify y hablé con Sonia Navarro y Ana Pérez Pereda, que las dos trabajan con enfermedades de sus hermanos. Y es muy bonito lo que hacen. Y con Maite Barrera, que es una curadora artística que también os animo mucho a bichear, porque está especializada en la interconexión entre arte y salud. O por ejemplo con mi compi Costa Badía, que es una artista tullida maravillosa, que también os recomiendo bichear, pues creamos el síndrome del nido, que fue una exposición en la que exploramos cómo es esto de crear un refugio en el limbo entre lo enfermo y lo sano. Y fue muy bonito porque el objetivo era hacer una especie de consultorio a lo Ana Francis, lo único que sin toda la parte franquista, era mucho más abierto y plural, y creamos un podcast que se llamaba Tullidas de Noche. Entonces recibíamos en este buzón rojo cartas de personas que nos contaban sus problemas a la hora de crear un refugio. Y fue muy bonito porque el 80% de las cartas venían de personas que no tenían un diagnóstico, lo cual volvió a confirmar hasta qué punto todas las personas, dolientes o no, somos dolientes. Y hasta qué punto es importante colectivizar un asunto como el de pues la salud mental, física y emocional, que no deja de ser lo mismo. Entonces os he traído estos ejemplos porque hablan muy bien de esta necesidad acuciante y universal de cuidarnos entre todas. Y luego ya de una forma mucho más centrada en la mediación y la educación artística, porque para mí era importante, puesto que este máster tiene una parte de educación artística para la inclusión social, me parecía importante traer 3 ejemplitos. He traído como 3 representaciones de 3 tipos de trabajo que hago. Muchos tienen que ver con intervenciones y lo que decía antes Marta es totalmente cierto. La mayoría de intervenciones que hago son en el ámbito de la salud y es muy divertido porque siempre soy la ovejita negra de los congresos. Siempre hay nefrólogos y estoy yo, cardiólogos y estoy yo. Entonces es muy divertido porque ser la persona que lleva un poquito, pues ser punky en un ámbito sanitario es muy guay, es muy necesario y además los propios sanitarios lo agradecen porque están deseosos de intercambiar conocimiento con el paciente y con personas del ámbito de la cultura. Entonces también desde aquí os animo un montón a que, aunque estéis en el módulo de cultura, también exploréis mucho lo sanitario porque todo habla de lo mismo y al final cultura es salud y salud es cultura. También trabajo mucho con másteres, por ejemplo. Esta es una foto del máster de gestión cultural de la Carlos III, que todos los años Costa y yo trabajamos con ellos para que en su trabajo, en su proyección profesional como mediadores y gestores artísticos, incluyan precisamente la realidad discapacitada y enferma. No es lo mismo plantear una mediación para personas normativas que para personas que están atravesadas por el malestar de alguna manera. Entonces, ver de qué manera hacerlo más allá del braille o estas medidas que no dejan de ser una forma de hacer check, pero que en realidad no incluyen, pues es muy interesante y siempre lo pasamos muy bien. O luego, pues por ejemplo, damos talleres en el Reina Sofía y todos pasan por el juego. Para mí también era muy importante hoy reivindicar el juego y el disfrute como herramienta generadora de un conocimiento tremendamente transformador y muy potente. Entonces,
he dejado como muy poquitos ejemplos, pero porque no me quería explayar y quería terminar porque me parece más interesante que podamos ahora hablar entre todas y estaría muy bien que pudierais hablar, me haría mucha ilusión. Hay un autor que os recomiendo mucho leer si es que no lo conocéis, se llama Byung-Chul Han, es un filósofo coreano de la escuela alemana y es de los pocos autores que a día de hoy defiende la vivencia del dolor como un valor a tener en cuenta en un mundo capitalista que reniega del dolor. Y hay algo muy bonito que él plantea y que creo que este máster parte de esta premisa, que es que en esta anestesia general en la que vivimos como sociedad, difícilmente podemos narrar el dolor porque rehuimos de él. Entonces, poder incluirlo como parte de la experiencia de estar vivos y transformarlo a través de lo poético, de lo narrable, de lo artístico. La propia vida requiere de mucho arte y poder convertirlo en algo que nos vincule a los demás, pues lejos de efectivamente hacer que el dolor se convierta en un callejón sin salida, lo transforma en un cauce navegable. Y creo que hay mucha potencialidad de vida en la muerte, en el dolor y bueno, en la tara, al fin y al cabo. Entonces, nada, desde aquí, porque es muy cortita la presentación, quería subrayar simplemente hasta qué punto emplear el arte a mí y a las pacientes con las que trabajo desde la mediación nos ayuda, por un lado, a traducir toda la memoria traumática a un discurso mucho más ordenado, porque cuando nos dejamos hacer, de pronto todo lo que está de forma inconsciente aterriza en un papel o donde sea y una entiende muchísimo de lo que está viviendo. Yo he podido tener un relato mucho más ordenado de mi experiencia con los médicos después de la creación que antes de la creación. Por otro lado, esto que hablaba antes de la agencia sobre una misma, poder saberme que como paciente yo también decido sobre mi proceso, del mismo modo que las pacientes con las que trabajo también tienen legitimidad sobre el suyo propio, es algo profundamente transformador y muy, muy poderoso y es muy necesario porque aunque la sanidad se está reformulando, todavía quedan muchos médicos que ni siquiera te conceden la palabra cuando estás en consulta, que es una cosa muy curiosa, o no te miran a los ojos, etcétera. Y una vez más el juego como un elemento clave a la hora de vivir el dolor. La vivencia del dolor puede ser, y entendedme, muy divertida, en el sentido de que te da pie a conocer un montón de partes de ti misma que en esta vivencia paliativa que tenemos quedan sin descubrir. Entonces, creo que en este máster también os vais a poder abrir a esas sombras que todas lleváis con vosotras y que son muy mágicas y necesarias, y a la hora de acceder a ellas, pues creo que vais a enriqueceros mucho como personas y vais a ser siendo otras personas completamente distintas de aquí a 2 años y seguramente mejores. Así que nada, estoy muy contenta y muy agradecida, estoy a vuestra disposición para lo que necesitáis, suerte con encontrar las clases en esta universidad porque no me parece nada fácil, y quienes seáis de fuera de España, pues nada, bienvenidas, está la cosa muy fea pero lo está en todas partes, así que bueno, el metro en breve lo podréis usar y Madrid tiene cosas muy bonitas también, así que mil gracias. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, muy emocionante. La verdad es que cuesta hablar después de escucharla, ¿no? O sea... ¿He triggereado a alguien? ¿Triggereado? ¿Alguien se ha sentido mal o removido? Un poco, pero bien, sostenible. Claro. Pero que no hay nadie que esté mal. Ok. Si no, aquí hay terapeutas, o sea. Está lleno. Yo sí he resonado totalmente contigo, claro. Sí. Jo, que alguien cuente un chiste o algo. Contamos un chiste. A ver. A ver, lo primero que se espera es no compararse. Exacto. Entonces, desde ahí
Eso es lo primero que trabajamos. No nos vamos a comparar porque que tú lo has repetido muchas veces, ¿no? O sea, cómo cada persona necesita algo diferente. Y que yo soy muy fan de abrazar la mediocridad que todos llevamos con nosotros. Y yo soy una persona altamente mediocre. Y performo otra cosa. Y la fragilidad. Exacto. Es que, sí. O sea, había tenido que llamar a Movistar y no he sido capaz. Entonces, se me dan bien unas cosas, otras no. Claro, sí. De esto va. ¿Os apetece decir algo? Sí, a ver. Por ejemplo. Pensando en la imagen de la niña de 4 años, y luego todo lo que se crea ya es más contemporáneo, es actual. Pero mi pregunta va a la trayectoria. ¿Siempre tuviste la afinidad con el arte, a crear, a manipular, a experimentar? ¿O es que eso se va trabajando con el paso de los años, con las experiencias, con las penas, con la depresión, todo lo que conlleva vivir hoy en día? Es una mezcla de las dos. Yo desde pequeñita lo llevaba, además mi abuelo era artista, entonces para mí era muy divertido. Pero claro, a medida que una crece y encima tiene la suerte de que en casa le inculcan pues esta dimensión, pues claro, me apetece cada vez explorar más. Y en Bellas Artes, bueno, aquí hay 3 personas de Bellas Artes. Es un poco intensa la carrera y sales de ahí un poquito tocada, pero sales con unas herramientas increíbles. Yo es verdad que salí de ahí sintiéndome profundamente impostora, porque no sé si os ha pasado a quienes estáis aquí de Bellas Artes, se te adoctrina en una manera de hacer que hace que tú no sepas cómo coño haces tú. Entonces cuando sales de ahí es como, ¿y yo dónde quedo? ¿Y yo qué soy? Entonces a mí toda esta necesidad de crear me la trajo el saberme perdida. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que es algo que me he cuestionado y no sé qué es mejor, saber un poco o saber bastante de teoría y a través de eso trabajar, o de manera más intuitiva tener resultados sin saber teoría, porque la teoría sí te cuadra y te condiciona. O sea, te condiciona mucho, pero para mí fue fundamental saber teoría. O sea, en Bellas Artes todas las asignaturas teóricas son optativas y yo me las cogí todas, porque si no se me quedaba muy descolgado Bellas Artes. Creo que hay un par que son obligatorias, pero el resto son todas optativas. Y está muy bien ser artista, sí, conceptualizar, pero yo necesito también tocar tierra. Además, yo soy Virgo y necesito un poquito de orden. Entonces, a mí me ha ayudado mucho la teoría, pero solo como un mapita de ruta. Pero como todo en general, creo que es perfectamente compatible lo intuitivo con lo intelectual, porque al final somos un único cuerpo y tendemos a separar la mente del cuerpo, pero es que es lo mismo. Entonces, yo creo que en la medida en que tú estés conectada contigo, todo lo demás va a venir sin que tú lo busques. O sea, para mí esto ha venido sin yo buscarlo, pero porque he conectado con lo que en ese momento yo necesitaba. Y es cuando he hecho algo honesto y, bueno, útil para mí y para personas que lo siguen. Antes, como tenía que responder a lo que yo pensaba que se esperaba de mí, que nadie esperaba un carajo, porque no me conocía ni Peter, pues no me iba tan bien, pero porque no había verdad conmigo misma. Nada. Cuando me desperté de la primera UCI, porque fue tan heavy la sensación de saberme viva, que dije, me quiero vestir con ropa de colores, quiero ir al cine cada mes, quiero crear, De hecho, tuve un sueño muy heavy, que con esto de lo simbólico, muy, muy heavy. Bueno, básicamente en el sueño yo venía de ser una especie de cuervo que se peleaba con ramas, o sea, las ramas me pegaban y hubo un momento en que salí al mar y me transformé. También yo tenía mucho fentanilo encima, entonces hay que contextualizarlo, pero entre morfina y fentanilo, pues claro, una tiene ahí un acceso a lo simbólico tremendo. Entonces pasé de ser un cuervo a ser una montaña, como la peli de Baiana, ¿sabéis La mujer montaña?
Pues era ella, lo único que la falda de la montaña era una cola de sirena enrollada sobre sí misma. Y venían animales de, bueno, pues gaviotas, etcétera, a coger alimento, pero a cambio siempre dejaban un paquetito. Pero luego por debajo del agua venían animales que solo cogían alimento pero no dejaban nada. Y yo ahí me removía un montón porque era como, no, si vienes, dejas. Y esto yo no lo he puesto en práctica hasta no verme en la UCI. Antes era como, coged todo lo que queráis de mí. Entonces, tener ese sueño y moverme para que nadie chupara, sino que hubiera un intercambio, me despertó total a la idea de, oye, es que yo estoy aquí para dar, pero también para recibir. Y a partir de ese sueño me encontré a mi padre, que es otro intenso, le dije, papá, voy a dejar de ser una pagafantas y me voy a convertir en artista. Y mi padre empezó, qué bien has dado con tu Dharma, como en el Rey León, fíjate si es que tenía que pasar esto, ta. Entonces, desde la propia UCI empecé a elaborar todo esto, pero porque es muy intensa la vivencia de la UCI, porque estás con el cuerpo todo el rato. Y para mí estar con el cuerpo ha sido la clave del cambio. Sí, me parece bien interesante esto que cuentas, porque es poner en el centro el cuerpo, ¿no? Y cómo, o sea, pienso también en lo que decías de la teoría, ¿no? Que tiene que ver con cómo corporizamos la teoría, ¿no? La hacemos cuerpo, ¿no? Que creo que es ahí donde ya nos funciona y ya empezamos a decir, Es que todo pasa por el cuerpo. Hay una, de hecho, bueno, también no sé si formará parte, es que yo quiero ser profesora en este máster, ya os lo digo. No sé si forma parte de la bibliografía de este máster, pero hay una filósofa que se llama Mónica Caballé y que creo que como alumnas de este máster tenéis que leer, particularmente un libro suyo que se llama El arte de ser. Y ella habla de la filosofía sapiencial, que es la filosofía que emana precisamente del conocimiento del cuerpo y no de la mente. Todos tenemos un montón de conocimiento teórico que todas podemos poner en práctica. Quiero decir, compartir discursivamente, pero ponerlo en práctica y entenderlo es otra cosa. Y yo he entendido, gracias a la enfermedad, que las cosas primero pasan por aquí y luego se traducen aquí. Ay, Luana, con micro, es que me están diciendo que no se oye nada. Claro. Me cuesta tanto. ¿Te cuesta? Según te escuchaba, ¿no, Clara? Yo pensaba todo el rato, mira, bueno, es muy heavy, ¿no? Lo que tú has tenido que vivir, pero prácticamente según tu experiencia has abordado cómo quiero impartir la asignatura del proceso y de cambio. Entonces me daba pie a decirles que vamos a explorar muchísimo el cuerpo, el darnos cuenta de manera muy procesual, y creo que es fundamental para un arteterapeuta. Y quería solo enlazar esto, sin más, como todavía el guía docente se tiene que actualizar para que supierais un poco la metodología procesual que vamos a abordar, y espero que os guste, y más ahora habiendo visto cómo se va a tener un cambio transformacional allí en nuestra propia experiencia a través de conectar con el cuerpo. Sin más. Si es que el cuerpo piensa. Sí. Entonces. Totalmente. ¿Alguna pregunta más? Aprovechamos para decir que la primera clase del viernes vamos a trabajar precisamente el cuerpo, dentro del Festival Visibles va a venir, nos van a dar una sesión en el primer día que se llama El cuerpo como antena, y ahí vamos a empezar. Sí. Así que el viernes próximo ropa cómoda, es lo único que necesitamos. Ropa cómoda y nada más. Y no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, vamos a dar paso a la pionera de este máster, que acaba de llegar a la sala, que es vuestra profesora catedrática de esta universidad, Marian López Fernández Cao. Es vuestra profesora de los lunes de la asignatura de Fundamentos, o sea que es la primera que vais a tener el próximo lunes. ¿No quieres o no decir algo? Nos hemos presentado los profes y además es que gracias a ella esta titulación es posible en esta universidad. Bueno, a ella y a un equipo grande, pero... Hola, siento llegar tarde, pero es que tenía agendada desde julio otra, me ha encantado el poco que he escuchado. Pues nada, encantada de conoceros, pero yo fui con una profesora que tiene ahora 90 años, Noemí Martínez Díaz, y yo entré cuando
ella tenía la edad de mi madre y entonces fuimos un poco como madre e hijas académicas, y Noemí estaba ya muy metida en el ámbito de la arteterapia, yo no, tengo que decirlo, pero me contagió y es cierto que yo soy muy práctica y entonces entre su sabiduría y mi practicidad pues pusimos el máster en marcha en el 2000, hace ya, vosotros no habíais ni nacido, y en el 2000 empezamos con el máster de arteterapia y en el 2010 se hizo oficial y aquí estamos. Y nada, pues un placer. Yo os empezaré a dar clase de teoría. Quien pensaba que no iba a tener teoría, pues la va a tener. Y nada, os espero. Me parece que mi aula es la 1602. Lo hemos puesto antes. De 4 a 7. Así que nada, pues bienvenidas también, como ella se ha señalado, a las que sois de aquí y a las que venís de fuera. Espero que no tengáis que hacer mucho papeleo. Y que ese primer paso, y efectivamente, y que el 1 de enero creo que va a haber metro, porque llegar hasta aquí es como la muerte ahora. Y nada, pues bienvenidas y ya nos vemos el lunes. No sé qué más decir. Pues nada, yo creo que si no tenéis ninguna otra cosa, pues damos por inaugurado. ¿Yo puedo pedir un favor? Sí, claro, claro. ¿Podemos hacer un selfie? Sí. Que yo necesito contenido. Vale.